Hace tiempo que todos mis orificios sangran, tratando de drenarla, de expulsarla, pero una vez asentada, la idea y tú sois asíntotas y la distancia tiende a cero entre vosotras. Sois el mismo artefacto, proyectáis la misma sombra, sois gemelas idénticas que duermen en literas y se susurran para que nadie pueda oírlas. Mi madre me decía que los monstruos no existían, que estaban todos en mi cabeza y mi adolescencia le dio la razón. El monstruo que habitaba bajo mi cama cuando tenía miedo a quedarme a solas ha emergido por un hueco entre las sábanas y es más feo, grande y temible que nunca. Y yo soy San Jorge, tratando de darle caza. Pero ¿cómo se puede blandir la espada y clavarla en el alma de una idea sin morir tú con ella? ¿Dónde te escondes y a dónde te exilias cuando ni en el cuerpo hogar que te da cobijo y lugar te sientes segura? Yo no me siento segura viviendo en mí misma, porque bajo las persianas de mi cara y veo una pantalla, una película de terror proyectada en la pantalla de mis córneas. Endógena, arma biológica que te contagia en sigilo y cuando te das cuenta estás tan temblando y tan ansiosa que solo esperas que tu corazón reciba ya la extrema unción y te desintegres para dejar de oírla. No pienso quedarme a observar cómo esta idea me despelleja las ganas de volar y me deja cadavérica en la cuneta de mis ideas. Habrá ideas después de la muerte. Lo peor que puede pasarle a la poeta es que se pase la mañana en vela y al acostarse haya olvidado cómo ser poeta. Es que le secuestren a su musa unos anáfocos ovares y el impulso de conocer a otra nueva y que el rescate sean $1000 que vacíen de plumas aladas su cuenta y su cabeza, urna ya corrompida y enferma, llena de ideas, de papeles reciclados. Lo peor que puede pasarle a la poeta es que la catarata de sus rimas caiga seca. Cuando seca debería quedarse la garganta del lápiz que con su saliva a la línea huérfana amamanta. Es que se vista de blanco su libreta y decida mantenerse virgen hasta el crematorio en vez de propagarse en un incendio de palabras con la caligrafía como lava fornicadora, esparciendo verdades como puños. Es que su sopa se quede sin letras. Es que le llegue un indulto a su pereza y que en el estrado le pidan que se arrepienta por haber desollado criminal los pelos de las lenguas y que el poeta de oficio le ofrezca una reducción de condena por buena conducta y falso testimonio. Y es que lo peor que puede sucederle a la poeta es quedarse sin las ganas de vivir libre entre fonemas. Pero la lira es indomable pantera y la poesía soltera y no se desposará a punta de bayoneta ni a punta de regla, ni vendrá cuando la poeta la llame, ni cuando un bolígrafo enamorado la quiera. Esta poeta ha aceptado que expresa la mente bohemia en una ratonera que está en cautiverio malviviendo de los restos que inspiración le lanza ajena. Por muy elocuente que sea, a veces se emborrona, se expresa, pero a veces se queda seca. Por mucha madera que arroje a su hoguera, por mucho que conquiste fondos abisales de copas de cerveza, por poco que le importe morir analfabeta, si consigue recitarle a una hoja de morera un haiku que la haga eterna. La poesía ni se crea ni se destruye, se traspapela. Se encrespa, muda de piel, comete el crimen y borra sus huellas, dejando un reguero de versos sin identificar. La poesía es emigrante de fronteras personales y huye del sedentarismo porque como el ahora de este folio blanquecino tiene miedo al compromiso. Y la poeta de vidrio, si depende de ella y de que vuelva, se queda hecha añicos. Quedan pocos ejemplares, no es marketing, es cierto, quedan pocos ejemplares de la autora porque
Pues porque es fantástica y está triunfando. Así que muchas gracias. ¿Vosotros habéis visto mi mochila de cuentos? ¿Sí? Es que, pues tiene un montón de cuentos, por dentro y por fuera. Porque por fuera viene conmigo a todas partes esta chica vestida de rojo. ¿Sabéis quién es? Caperucita Roja. 4 patas tiene él, 5 dedos de la, 6 son los años que, y 7 los de mier, 8 pies tiene la, 9 son 3 veces, y si esto yo me lo me voy a sacar un 10. Bueno, pero el 10 a vosotros. No, esto es... ¿Os la sabíais ya o qué? ¿No os la sabíais? Porque resulta que nos fuimos a la Sierra de Guara y estuvimos entrevistando a alguien ha estado en Adahuesca. Si digo Alquézar, ¿os suena Alquézar? Alquézar suena un montón, pues Adahuesca está al lado. Majismo también, pero bueno, es que la fama se la lleva Alquézar, claro. Bueno, pues este cuento nos lo contó una yaya que se llamaba Pilar. Y dicen que había una vez un rey que se quería casar y no se podía casar porque tenía una mano verde llena de veneno. Y la que se casara con él se la tenía que comer. Claro, ya hasta ahí llegaban princesas, condesas, baronesas, pero cuando veían la mano verde, se escapaban corriendo. Y hasta ahí llegaban también panaderas, costureras, hilanderas, pero en cuanto veían la mano verde, se escapaban corriendo. Pero un día llegó un padre que tenía 3 hijas y dijo: con lo listas y agudas que son mis hijas, seguro que se casarán con el rey. Pom, pom, pom. Buenos días, señor rey, que me vengo a casar con usted. Bueno, eso ya lo vamos a ver, porque la mano verde te tienes que comer. Hombre, claro, ¿cómo no me la voy a comer? Ya lo vamos a ver. Y entonces el rey le dio la mano verde a la chica y se fue a hacer esas cosas que hacen los reyes, que no sean de estos días esquiando por ahí. Por ahí lo tienen todo el día subiendo y bajando, pero los reyes no ocupados, chico, que no veas. Y total que nada, la chica se quedó allí con la mano verde. Y cuando vio la mano verde, ¿a que no sabéis qué cara puso? ¡Buah! ¡Qué asco! Está llena de veneno. Si le doy un mordisquito, aunque sea así de pequeño, aquí mismo yo me muero. Yo no me la pienso comer, ¿eh? Yo no me la pienso comer. ¿Tú te la vas a comer? No te la comas. ¿Y sabéis por dónde se fue? ¿Sabéis por dónde se fue? Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. ¡Mano verde! ¡Mano verde! ¿Dónde estás? Y dijo la mano verde: debajo de la tejica, debajo de la tejica. Pues tú conmigo no te casarás.
escala había cambiado. El efecto mariposa imponía su aleteo, pero podía haber ocurrido en cualquier otro lugar. En ese escenario, en torno a una exposición internacional, se arremolinaron los demonios. Y el día que terminó se desató el infierno, de la forma más cotidiana, en un hotel, ante unas copas. Ellos se adelantaron un poquito a su tiempo y en 2008 iniciaron un proyecto. Hay también blogs de los personajes. En el fondo todos esos elementos son independientes, pero todos forman pues ese universo que es Plot 28. Vayan explicando cómo ha ido componiendo los personajes, de qué va, hasta dónde llega la política, cuál ha sido su experiencia real. Lots of toys, all for the little one
historias largas, pero con esa fuerza, con esa agilidad que tiene que tener un relato, ¿no? Tanto en la forma como en el lenguaje, sino que a veces hay otras luchas y otros problemas con una base también real, porque la realidad siempre supera la ficción. Y es que, según cuenta la leyenda, en Gibraltar, si algún día deja de haber una colonia de monos, volverá a ser española. Bajo el mar a oscuras, un producto que nos presenta Gráfica Editores, una editorial de Barbastro, y que ha hecho a medias, así a cuatro manos, María San Juan y Nerea, que no está hoy aquí, una montisonense, una de Barbastro, y se han juntado para hacer un cuento precioso. Un cuento que les decía a los chicos que estaban por aquí que se ve a oscuras. Y entonces en el stand donde está Gráficas Editores, que está arriba, al lado del de Sandra Araguás, hay un cajón donde uno se puede meter y ver si se ve algo del cuento que acaba de comprar o que le gustaría comprar. Los cuentos nos sirven a pequeños y mayores, pero sobre todo nos sirven para estar juntos. La lectura nunca tiene que hacerse a solas, siempre es mejor compartida. O lo leemos en voz alta o dejamos que nos lo lean. Estamos acostumbrados como mayores a contarles un cuento a nuestros hijos o a nuestros nietos antes de ir a dormir, para que estén tranquilos. Probad a que os lo cuenten ellos y ya me diréis. Monzón tiene castillo, Monzón tiene fla y Monzón a partir de ahora también tiene peces bajo el mar. Ya veréis, porque resulta que no ha venido Nerea, que es mi compañera y es la ilustradora de estos personajes tan chulos. Son unos personajes que son del fondo del mar y que además, como me ha desvelado Olga, se ve por la noche, ¿verdad? Se iluminan las ilustraciones. ¿Alguien las ha visto ya? ¿Verdad que se iluminan? Sí, alguien me ha pasado por el stand. Pues ya veréis, ya veréis. Resulta que tengo aquí al protagonista del cuento, que es el pulpo Donato. El pulpo Donato es muy querido por los pececillos del fondo del mar. Y es muy querido porque les cuenta historias. Y como decía Olga, a todos nos gusta que nos cuenten historias. A los pequeños, a los mayores y a los pececillos también del mar. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Aquí, porque él cuenta 3 historias en este cuento. La primera historia es del primer personaje, que es Bruno. Mirad, Bruno es un pez, ¿cómo es? ¿Un pez? Elefante, claro. Es un pez elefante porque tiene trompa. ¿Y sabéis que existe en la realidad? Sí, existe en la realidad. Pues este pez elefante tenía un pequeño problema. Estaba un poquito triste porque los demás pececillos se reían de él. Y a veces... Claro, se ríen, pero no saben tampoco por qué. Bueno, un poquito, a lo mejor por su trompa. Pero el pez elefante, poquito a poco, fue a hablar con la ostra maestra, que nos dan tan buenos consejos. Y esta ostra maestra le dijo, oye, ¿y tu trompa para qué la utilizas? Dice, pues yo me divierto mucho con esta trompa, porque con ella puedo llegar a las algas más altas y tocarlas con ella. También puedo coger de los agujeros el barro y esparcirlo alrededor.
se divertían mucho con esa trompa, empezaron a acercarse a él. Y así, con esto descubrimos la autoestima y la superación. Papás, la segunda historia es del calamar tinto, y el calamar tinto decían que era un gruñón, de que no debía de utilizar esa tinta diestro a diestro, porque si no se gastaba. Y así papás, aprendemos a saber también que la fuerza de voluntad es muy importante, porque él hizo que volviera su tinta y la pudiera volver a utilizar. ¿Qué ocurre con el rey Fidel? ¿Qué le pasa? ¿Está contento, verdad, el rey Fidel? Pues el rey Fidel resulta que era el rey todopoderoso del mar. ¿Y qué pasaba en el mar? Que estaba muy oscuro. Decía, yo me tropiezo con todo, esto está todo tan oscuro que me tropiezo con todo. Pues ¿qué pasaba? Que en realidad a lo mejor no era que estaba todo tan oscuro. ¿Qué le podía pasar? Claro, pero él solo se daba cuenta de lo de alrededor, no se daba cuenta de que en realidad le podía venir a él el problema. ¿Os han gustado estas historias? ¿Las querréis leer? Tienen una sorpresa. Si subís al stand podéis coger, meteros en la oscuridad en una caja y podéis ver todas las ilustraciones de noche. ¿Querréis subir? ¿Sí? Vale. Pues nada, espero que os haya gustado el cuento. Bueno, en un principio a los niños creo que queríamos transmitir con ello todas esas emociones. La ilustradora no está y muchas gracias por atenderme. Gracias. Y entonces, la importancia o la revolución es que la columna... Que la hoja. La veo desde aquí, lejos de casa. Me asomo a la ventana del recuerdo. Me parece divisar la campiña, los caminos rectos de las colinas, las terrazas que ordenan el balcón de tierra, la superficie de la piedra. Entonces, en el velo de la niebla, despiertan los olores y se esparcen, y se acomodan todos los racimos. Son violáceos, música redonda e invisible de Garnach en sazón, y yo abrazo mi violín y lo araño y siento la vibración de sus cuerdas, el óxido lento de la memoria, el latido de la infancia que vuelve. ¿Cuántas veces quiero parar el tiempo para reencontrarme con el niño que atrapó la música en un mar de uvas, las notas que inundan el horizonte? Nada tiene que ver el riesgo con la deuda ni con los rascacielos. El riesgo es no poder ver más tu cara. Nada tiene que ver el riesgo con las armas. Nada con perder el tren, el último de todos. El riesgo son más bien las despedidas, esas que no avisan. Yo estoy harto de estar sentado. Sabrás que soy de aquellos que nunca vuelven, de los que odian paraguas, estaciones y despedidas, de aquellos que nada coleccionan y nada tienen, de aquellos que no saben ni de maneras ni de etiquetas, porque no toleran las alambradas ni la injusticia, de esos que te dicen versos y te escriben tonterías. A este poema le faltaba, para ser un buen, le faltaba, para ser un buen. ¿De dónde? ¿De dónde ha de venir? Excéntrica, bombeando mis barcos, mi lengua de cordero, mi materia salvaje. Perdida me he alejado para poder encontrarte y no, aquí lejos tampoco estás. Una mota indefinible en mis ojos vacíos
un pitido irreproducible en mis oídos vacíos, un aroma irreconocible en mi nariz vacía, una pelusa intangible en mi lengua vacía. Alguna vez pasó todo lo que ahora invoco en la magnitud de todos. Lo lamento, no le des crédito, no alimentes más su idiotez o te convertirás en un idiota como él. Un idiota se cata enseguida, a no ser que te enamores de él. Nos ocurra más pasar por cualquier puesto de libros de poesía y digamos, si es que yo no leo poesía. Para amar la poesía y sentir la poesía solamente tienes que estar viva y vivo y nada más. La poesía también es el silencio. Gracias. Nuestro corazón está con todos nosotros y nosotras. Eduardo Bayona, echa una foto. Y cuando recibí este proyecto, cuando lo leí, lo primero que me di cuenta es la importancia que tenía, a quién iba dirigido y el tema que tocaba, ¿no? Lo que ha dicho muy bien Dani, chicos que están ingresados en el hospital de larga duración y el libro lo cuenta muy bien, es muy divertido, pero también cuenta esos miedos que tienen los niños ahí ingresados en el hospital. Entonces es un libro que me enganchó a la primera, los personajes vienen muy bien diferenciados, que ahora contará Roberto, y ver la gente que está en problemas o tiene peligros, acudir al rescate. Y bueno, y eso también me encantó, ¿no? De que los personajes estuvieran tan bien explicados. Una ficha de personaje que indican un poco cómo es su traje de superhéroe, sus capacidades, y eso también le venía muy bien a Bernal para un poco que ya le dábamos los datos, las características de cada personaje para que él ya le pusiera. Y luego su libro, que está muy bien editado, es suavecico como un gatico. ¡Ay, qué suavecico! Con su tapa dura, 176 páginas a todo color. Madre mía, un librazo buenísimo, buenísimo. Baratísimo, está feo que lo diga yo, pero baratísimo. Tapadura vale 10 euros, ¿no? 10,75. 10,75. Está tirado. Que esto podéis comprar dos porque lleva recortables. Lleva las fichas de los personajes para recortar y yo recomiendo compraros dos para que no corten el bueno, sino luego os quede uno bueno. Y aparte porque viene muy bien. Con esto hemos contestado a tu pregunta, este chiquillo que preguntaba quién es Chico Águila. ¿Te ha quedado claro quién es Chico Águila? Seguramente. Pero primero hay que leer el libro, ¿eh? Luego, si hacen película, y la verdad es que es una feria maravillosa. Así que muchísimas gracias. Y quiero recalcar otra vez lo de la Fundación Aladina, porque al tocar un tema así era casi obligado el decir que queríamos aportar nuestro granito de arena, porque lo fácil hubiera sido sacar el libro y ya está, y bueno, y que fuera bien y todo esto, pero quisimos ir un poco más allá y poder colaborar con una fundación como es la de Aladina, que lleva más, están de aniversario, añade su valor emocional, que estamos los tres encantados. Y pues al final la cosa acaba bien, porque... Pero no nos xafes el final. Sí, no te xafo, no. Pero acaba bien porque... No el comprarán. No, ya el comprarán, ya. Bueno, ya hay peripecias por el medio. De segundas, de terceras, conto chascarrillos que mucha gente conoce allí en vivo. Chascarrillos que todos leyeron un par y verás que tienen su gracia, porque en aquella época se aproxima un poco pues, a la novela picaresca, lo que conto, se aproxima un poco. Y también conto las costumbres. Tú has escrito una novela histórica fa 3 o 4 años. 4 años. En l'Aragonès Ribagorzano de Viu. Pues prou problemes he tenido, perquè
una cosa y hablar y otra cosa y escribir. Cosa, nunca se me ha escrito cosa de esto. Y, o sea, es la primera vez que se publica... La primera vez. Y ya sabes que una novela en el Ribagorzano de Viu de Foradada. Sí, así ye. Y ya sabes que cuando va a hacer el borrador, pues iba a posar muchos apóstrofes, iba a posar muchas cosas que luego van a haber que corregir, porque, claro, yo lo escribía como se habla. Y después, pues claro, eso quedaba muy mal. Y hay al menos una norma que fijaron los editores. Contales, ¿no? Sí, he discutido muchas veces de esto y a veces hay palabras que yo no las puedo aceptar. Tú sabes que la palabra fillo allí no se dice zagal mío, el mío zagal. Otras palabras, pues yo qué sé, imagínate que hay un topónimo que me vas a decir que el podía posar como palabra normal. Y racón, la palabra racón. La palabra racón existe, y hay un topónimo, el racón de Julián, pero no conozco ningún otro y nunca la gente emplea esa palabra. Dice rincón. Esto es la presentación de un trabajo en el que me he tirado un par de años sobre la ciudad de Barcelona. Es una presentación sobre ese cuento en cuestión y sobre otras ilustraciones que he hecho para un cuento de la misma editorial sobre algunos pueblos de la zona en los que participé yo. Ahora os lo enseñaré. ¿Ves? Ya se ha roto, Bardají. Ah, no. Este es el libro de la comarca, de la zona sobre la que dibujamos, que abarcaba pues Ontinyena, Sariñena, Tamarite, Barbastro, y en el que yo participé haciendo las ilustraciones de Barbastro, Tamarite y Sariñena. En Barbastro me dieron un guión ya establecido por unos escritores de allí, pero Tamarite y Sariñena me lo tuve que inventar todo, me lo saqué de la manga. Y además hice las ilustraciones. Y este es el cuento de Barcelona. En principio eran 12 cuentos, uno cada 2 meses, que abarcaba a diferentes distritos de Barcelona, en el que unos niños, junto con su abuela, iban haciendo un recorrido por algunos de los sitios más interesantes de la ciudad de Barcelona. Y al final de cada capítulo, al final de cada uno de los 12 capítulos, encontraban una pista que les llevaba a empezar en un nuevo distrito de Barcelona. Hay que decir que para este cuento estaba escrito por Isabel de Villalonga, que es una muchacha de 70 años que vive en Barcelona y que conoce Barcelona como la palma de su mano. Ha escrito libros sobre los árboles de Barcelona, sobre los barrios, sobre los mejores restaurantes. Es nativa de allí, es constitucionalista y conoce las cosas más curiosas de Barcelona. Nosotros lo que tratamos de hacer fue huir de los lugares emblemáticos e ir a los lugares más interesantes de Barcelona. Bueno, aquí se ve una de las ilustraciones que aparecen en el cuento, que es el Arco de Triunfo de Barcelona, que yo no lo había, a pesar de haber estado muchas veces en Barcelona, no lo tenía controlado y me sorprendió. Y aquí era un momento del trabajo en cuestión. Esto me lo salto. Para hacer la trama, Isabel de Villalonga utilizó a sus nietos, que son estos que tenéis aquí, en la escalera, a los que tuve que convertir en personajes. Además participaban un par de piratas malévolos, la abuela en cuestión, a la que le quité unos 30 años, y el perro, al que le puse unos 20 kilos. Una de las maneras de trabajar era que Isabel establecía una historia o un cuento, yo lo tenía que distribuir en el espacio con el que contaba, que eran 12 páginas dobles, y se creaba lo que se llama un story, que es poner a los personajes y a la historia en el lugar con el encuadre adecuado. Como veis, es como se hace una
como se hace una secuencia de cine o como se hace cualquier historia. Y esto es lo que os contaba, que si tú arrimas el teléfono al final de cada capítulo, pues te aparecen cosas que no están allí y sin embargo gracias a la realidad aumentada pues aparecen. Os enseño algunos de los sitios en los que estuve y en qué se convirtieron dentro de lo que es el cuento. Esto es las Torres del Lago de Besos y acabó siendo una portada en donde los muchachos eran atacados por los murciélagos. Esto es una torre típica catalana que hacen, no sé, una tradición atávica. Veis, aquí se ve muy claro que donde iba a haber un texto. Esta es la masía donde los tíos hacen a los futbolistas mediante técnicas genéticas, la masía del Fútbol Club Barcelona. ¿Veis? Este es un sitio también acojonante que está encima de una montaña ahí en Barcelona con unas vistas fabulosas que si no vas de propio no te enteras de que está ahí, aunque sube un autobús urbano, ¿eh? Este es el Arco de Triunfo de la Exposición Universal de 1888, en la que se hace referencia en el libro La ciudad de los prodigios. Se ve que los barceloneses no le tienen mucho apego al arco este, por lo que me contaba Isabel. Esta es la típica escultura que Botero ha metido por todo el mundo. Cacatúas esas que tienen allí. Una infraestructura turística se desprecia y sin embargo es una posibilidad fabulosa de descubrir Barcelona. Aquí me mangaron una chaqueta. Esto es en Horta, que hay un parque gigante con un laberinto, vamos, de los de tipo francés. Y la famosa Font del Gat, donde iba una noia y un soldat. Tuvimos oportunidad de conocer a gente divertidísima, pues a Eduardo Mendoza o a este luthier, que es un tipo de los últimos ya que construyen violines e instrumentos en Barcelona. Y como no, visitar el Nou Camp. A esta foto os la pongo para que veáis lo frikis. Esto es una tumba del cementerio de Nou Barris. Llamo vuestra atención a que ninguno de los finados había cumplido más de 40 años. Ninguno 26, 39, y aquí se puede descubrir más o menos las causas del fallecimiento. ¿A qué sorprendente? Esto es un chiste. Y esto es todo. Si os interesa haber venido antes, si os interesa alguna de los cuentos o os interesa comprarlo y que os lo firme, estaré encantado en el stand de Autoeditores. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buen día, imos a proceder a la presentación das zagueras novedad editoriais do Consello da Fabla Aragonesa. Somos aquí a fer justamente esas presentacións. Yo mesmo, Chuso Ignacio Navarro, presidente de la asociación, y Francho Nagore, antiguo presidente y moito tiempo pues, vinculado a lo que lle a vocalía de publicacións do Consello da Fabla Aragonesa. O primer traballo que imos a presentar lle un chiquet poemario de Carmina Paraíso
titulato justament en tierra mantornata. Cal decir que Carmina Paraíso es una de las viejas voces de la poesía feita en luenga aragonesa. Posee un luengo palmarés de premios locales como Villa de Sietemo, pero también de carácter más general, como es el caso del Premio Arnal Cabero en 2008 o en Zagueras o Premio Ana Barca de Bolella, ta poesía en aragonés, premio convocado por el propio Consello de Fabla Aragonesa, a medio camino entre o femenino y o ecológico que caracteriza a gran parte de la poesía de Carmina Paraíso. Si o tiempo me acompaña, a esconde cucas en la alcoba y en Zagueras iste en tierra mantornata. De esta mujer en la suya poesía muy interior, muy centrada en las galerías del ánima, y por otro costado pues teniendo esa introspección, una proyección en lo que es una poesía más trascendente, más filosófica, de viaje por a vida. Líneas, brin de parola, existencia. Horas blancas en tiempo de inocencia, intes de ruxo goyo en o calibo. Fagurgut o gurgute sille vivo. E yo, como meto esa magencia en un verso, a base de paciencia, sueltas callen as gotas en o entivo. Boira repleco d'impués da plebida, sengarona de calma o esprito. Ando ya por opuesto de partida, persevero con l'ánimo chupito, feliz como los felces en la salida do sol, el agüerro do suyo escrito. Hola, buen día a todos. Asinas como as Fuellas y una revista bimestral en aragonés, más bien de esparcimiento y información, el Luenga y Faulas, y una revista añal de lingüística, de treballos, rechiras y de documentación alrededor del aragonés y a suya literatura. O número de 2018 e o número 22 e o zaguero que é publicado por agora, e non presentamos o de 2019 porque encara nos afeito e antiparti será doble, será 2019-2020, e ora pues, o zaguero é este que tenemos aquí, o número 22. En este número 22 de Luenga y Fablas se publican bels treballos que se presentaron en a setena trobada de estudios e rechiras alrededor da Luenga aragonesa e a súa literatura, que se fació en Huesca en octubre de 2016, que trata de la aproximación a un censo sociolingüístico del aragonés en la galliguera, de Jesús Agustín y Belén Escolano. Atra de Chulia Ara, que se titula Reflexións para principiar el estudio do paisaxe lingüístico en Aragón. Buenas tardes, días, Y noches. Y noches. Que a veces no diferenciamos. Estamos aquí para presentar el poemario Mi animal preferido eres tú, de José Gabarre, artista oscense, con la editorial Los Libros de Mississippi, acompañando a Adrián Flor, escritor y promotor cultural, donde los haya, muy conocido en Zaragoza y fuera de ella también. Y
No sé si quieres decir unas palabras antes de comenzar el debate. No, yo simplemente estoy muy bien flanqueado por dos poetas y animadores de la Noche Cultural Zaragozana, con lo que yo me siento muy a gusto. Estoy como si no estuviéramos frente a una presentación, sino una de esas noches en la que nos perdemos ambos tres, ¿no? Así que yo encantado de que estéis aquí. El país que ya no tenga leyendas, dice el poeta, está condenado a morir de frío. Es harto posible, pero el pueblo que no tuviera mitos estaría ya muerto. La función de la clase particular de leyendas, que son los mitos, es, en efecto, expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante todo su conciencia, no solamente los valores, y reconocer también los ideales que persigue de generación en generación. También mantener la estructura, los mismos elementos, los vínculos, los equilibrios, las tensiones que las constituyen, justificar, en fin, las reglas y las prácticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría. Voy a cogerlo, ¿vale? Esto es muy interesante porque, claro, habría que preguntarse qué es la leyenda y qué es el mito. El escritor y ensayista argentino Anderson Inberg decía de la leyenda que es aquello que está entre la historia y la ficción. La leyenda es aquello que en lo que ya nadie cree, pero que tampoco los que creen se atreven a probar su veracidad. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante lo tenemos aquí con la historia de Bifredo el Belloso y la creación del escudo de Aragón, ¿verdad? Bifredo el Belloso, conde de Urgel, en una batalla contra los normandos, sirviendo al emperador Franco, porque entonces era la marca hispánica, cae herido, y en la tienda del emperador le toca su herida y ante su escudo de oro, con los dedos, lo atraviesa, dice: a partir de ahora este será tu señal real. Eso es una leyenda. El mito es aquello que está entre la religión y la ficción, y esto a mí me parece todavía más interesante, porque el mito tiene una forma de una pregunta, también una respuesta. Es decir, sirve para explicar la intervención de lo luminoso en el origen y el sentido del universo. El mito está también relacionado con el culto, y Walter Otto explicaba en su ensayo sobre Dionisos que el mito es un elemento que tuvo que suceder, o sea, algo sucedió en una época innombrable o irremembrable en la sociedad para que esa población en concreto donde sucediera ese hecho inexplicable decidieran recordarlo y rendirle culto. En este sentido, tenemos también que los que se encargaban de mantener esos cultos eran los sacerdotes en los templos, ¿vale? Los sacerdotes valedores del mito, del culto, y estos cultos a lo largo de los tiempos lo fueron transmitiendo los bardos, los aedos, y entramos ya en lo que es la tradición clásica. Los bardos y los aedos, en su origen, le impelían a la musa, imprecaban a la diosa, porque la religión se consideraba algo divino. Era la palabra, que esto pues va avanzando con el tiempo y llegamos ya al poeta, al hoy. Y entonces tenemos, por ejemplo, Mi animal preferido. Un título apelativo. Mi animal preferido eres tú. En un primer momento, a nivel de lo que es la teoría de la comunicación, podemos hablar, el lector ideal es el propio autor. Se establece un juego entre el escritor, el poeta, y él mismo como el lector ideal. Es el mayor crítico y se autocorrige, hasta llegar en un momento en el que crea la obra que nunca va a ser perfecta, porque ningún autor crea la obra perfecta, pero sí es la menos imperfecta, de tal manera que ya se puede considerar que está preparada para darla al lectorado, es decir, al resto de personas. ¿Qué quiere hacer Gabarre con este título? Nos quiere domeñar, como esos antiguos bardos, como esos magos de la edad antigua, con su sortilegio, con su hechizo. Lo que va a hacer es animanizarlos y llevarnos, pastorear por su psique. Y vamos a movernos por una psique oscura, profunda, que es este poemario que transita por dos vertientes. Está la del ser y la del no ser. El ser, que es el yo, y el no ser, que es la naturaleza y la sociedad. Y vamos a encontrar cosas, por ejemplo, entre las características, que es un estilo que se mueve entre el mecanicismo futurista de Marinetti, pero también vamos a encontrar notas existenciales que expresan la angustia del ser humano. También hallaremos el desencanto, la soledad, una falta de vitalismo ante la humanidad, el desmoronamiento de la sociedad occidental. Voy a empezar con el ser. Página 48. Y dice así: el pan que parto como género humano desemboca en las lenguas.
y hago del peso de la lluvia el símbolo de mi crucifixión, como también la nieve aprende a reciclar sus nombres en las estancias que no transitamos. Y los dedos se multiplican en una superficie intacta haciendo desaparecer las trayectorias, a la vez que la ciudad madura. Veo en la imagen del espejo al niño obsesionado con decapitar charcos. Otro poema, ahora voy a leer los de la vertiente del no ser. Como he dicho antes, he hablado de esos artistas malhadados que murieron trágicamente, que son divinizados, y aquí tenemos un ejemplo con Jim Morrison. Y dice así: reptil de pelo dórico, empalado en la lengua de Rimbaud, promete la resurrección de la carne a los nadadores suicidas, bebedores de litros de esperma sobre la camilla del forense. El chico que apostaba su única moneda a estar solo para que cuervos adúlteros vayan a despeinar los cabellos de Nerval bajo los sauces, incitando a Dios a desvelarse. El rapto, al final, con la posibilidad de ser estatua. Bueno, gracias Pablo, gracias, sobre todo gracias además a este espacio y a la feria, a Gabarre, ¿no? Porque normalmente en las presentaciones uno tiene la inteligencia de que se lo presente una persona con renombre. Por suerte para mí, mi amigo Gabarre es un desalentado y me ha puesto aquí. Entonces el que recibe el regalo soy yo, que puedo estar junto a él, que es un pedazo de poeta. Y retomo un poco esto de la niebla que decía Pablo. Estábamos viniendo, ¿no?, en coche hacia aquí, conducía una amiga y había una niebla realmente cerrada, y entonces estaba, ¿no?, pensando en este poema. Además Pablo me había dicho que lo iba a leer y bueno, me ha servido un poco para añadir alguna cosa a la presentación. Yo quería destacar simplemente un par de detalles del libro, porque si algo hay en el libro es una visión del mundo como uno todo, y abarca tantas cosas que, bueno, necesitaríamos una mañana o tarde entera. Y si algo querría destacar del libro es esa naturaleza de la que hablaba Pablo, que es dual, ¿no? Hay una naturaleza del amanecer y hay una naturaleza del ocaso, pero son tan similares vistas desde fuera que se pueden llegar a confundir, ¿no? Y a esa mancha que rompe la blancura de la nieve. Y dice: la mañana se sedimenta, al igual que lo hace la carne expuesta en la desembocadura de las hogueras, desbordando el vientre de los animales. Como lo haría la conciencia del madrugador que vela por el superviviente sentado en el borde hostil de una constelación. La continuidad de los pedernales de la costumbre que se descuelga tras los pasos núbiles de los furtivos al aproximarse la línea del horizonte, descolgándose desde las entrañas premonitorias de los animales sacrificados con honestidad. La sangre próspera de los animales que reciclan los usos de la luz. Las mismas extinciones que regresan con su piel de gamo hasta el altar de Mercurio a la luz de la lechuza. O la migración certera del fuego en el aniversario en que los bearneses enrojecen sus pastos de montaña, entre largos tragos de superstición. El canto de los gallos sobrenaturales ascendiendo al alba para vestir con su llama el capitel románico, verdadero solsticio donde nacieron las claras constelaciones 1000 años antes. Bueno, pues muchas gracias por estar a todos. Bueno, yo no pretendo hablar de mi libro. Primero, no me voy a dar autobombos, salvo, bueno, estar agradecidos tanto a Adrián como a Pablo, porque si me has llamado de sustanciado, pues bueno, pues dime, no, te has llamado tú, pues dime con quién vas, te diré quién eres. Y lo único que quería decir a colación de la poesía, no solo a la mía,
y que ha desentrañado un tanto ya a Pablo directamente, es que bueno, la poesía, sobre todo desde el punto de vista histórico, esos pueblos antiguos tenían muy claro de codificar una serie de mitos, una serie de leyendas, que son el pegamento de esas sociedades, ¿no? Nos podemos remontar a los primeros poemas, tanto de civilización griega, pueblos celtas, la Edad Media, cómo nacen los reinos cristianos, necesitan una serie de pegamentos que no se sabe hasta qué punto son reales o no, pero son ese pegamento y esa dirección en la que siguen los pueblos, ¿no? Y lo hacían a través de la poesía. De hecho, ahora mismo, si atendemos a determinados nacionalismos, también están interesados en crear una serie de mitos. Ahí ya tenemos que evaluar si son positivos o son negativos. Pero vemos el enorme poder que tiene la poesía. La poesía en estos tiempos ha perdido esa facción épica que, por ejemplo, reivindicaba Cirlot o Errapón o Eliot, y que bienvenidos sean esos poetas. Y aunque yo estoy muy lejos de eso, siempre lo tengo como una especie de faro, aunque por el momento, por supuesto, que no consigo ni siquiera llevar esa línea, aunque espero algún día pues poder conseguirlo. Y dicho esto, voy a leer ya una serie de poemas. Bueno, también creo, por ejemplo, como también ha dicho Pablo, que hay una serie de artistas malhadados, como el tradicional Jim Morrison, pero también he decidido pues, hacer un poema, por ejemplo, se puede hacer un poema de grandes campeones del motociclismo también, se pueden encontrar aquí, se pueden hacer muchas referencias. En la poesía todo entra. Exactamente, podríamos hacer una exégesis de la caballería del cine, de John Ford, que hereda esos caballeros medievales y que ahora heredará en el deporte, ¿verdad?, el motociclismo. Las nuevas justas en el motociclismo. Perfecto. Entonces vamos con los poemas. Nace el luto del tacto de tus uñas, inclinándose las sábanas bajo los sauces, ahora que esta lluvia nos reconstruye. El ansia del agua por traducirnos, por cercar la carne, con millones de dedos sin hilos semejantes a hormigas cansadas, que trasnochan al igual que pequeños magiares. La falta de oxígeno por sobrevivirnos y que también nos enseña a culpabilizar nuestros órganos. Encendemos entonces 2 velas, una para la sed, 2 para los lapidarios. ¿Vendrán esta noche los perros maltratados a acostarse en nuestro vientre? La lluvia es un órgano incompleto, un lugar donde acuden prematuramente los símbolos, como la autopsia que has de realizar a un mapa de carreteras. Cualquier otro destino hubiera sido un espejismo, o si nos situamos en el plano de la memoria, una infidelidad. Este poema, que es uno de los más preciosistas del libro, pues como no podía ser de otra manera, dentro de su simbolismo, pues dije, tiene que ser también para Pablo Delgado, así que se lo vuelvo a dedicar, sobre todo por los primeros versos, que me parecen muy descriptivos, ¿no? Agradecido y arrobado. Leo de una manera artificial y me agoto al cesar la materia, subrayando los nombres de algunas mujeres ante esta ingravidez de los trópicos, como si el sexo nos naciera de la espalda. En esa brutal latitud describo el sentido del rito hasta llegar a romper el paisaje con las uñas, o para regresar como lo hace el péndulo que reside del otro lado del horizonte. El símbolo cesa así, hasta convertirse en cera o algo a lo que llamar maniquí y que se asemeja a la forma del agua que recoges con las manos, pero que no detiene su hemorragia. Lo que los coleccionistas no aprendieron es a mirar en el interior de las radiografías, entre tanta perfección. Unas medias rotas, de repente, como el ruiseñor de Rapón, consumen toda la luz de este mundo, agnóstico por el momento. A su belleza feudal aplastada le seguía un intervalo de tiempo que no puedo precisar. Al igual que en el llanto de Virgilio o de Emiliano Escipión está concentrada toda la memoria de la República. Aquí y ahora, la densidad de tu cuerpo no cesa de sobrevivir,
a toda esta arena incuantificable que deja caer la mano de una niña sobre la playa. Deduzco que existe esa cifra, pero no sé si es 0 o el infinito. Se arrodilla en las hogueras en medio de mi frente, como si me hablara una mujer semidesnuda. Y vacío la lluvia de sus signos, al igual que observo a los que me miran con la misma indiferencia. Solo aspiro así a arrancar la piel de los animales domesticados, esos que me acercan tanto a los hombres, sabiendo lo transparentes que podemos llegar a ser, sin la identidad de algunas palabras, cubriéndonos como corteza humana. Y sé que es posible desaparecer sin renunciar al oxígeno, amasar la nieve con las manos aún calientes, como el que palpa la vida antes de quitarla, o asusta los pezones dibujando círculos concéntricos entre los dientes hasta vaciar por completo el cuchillo. En eso consiste exactamente un adelantamiento, en la eternidad de cada uno de los fotogramas, puesto que todos los fotogramas son el mismo. La perfección podría ser esta, una mujer recogiéndose el pelo. Muchas gracias, y muchas gracias a Pablo y a Adrián. Simplemente tuve que hacer el trabajo de hacerme la lista y después ya hablaré de sus vidas en profundidad, ¿no? Un pequeño resumen, pero hablar de todo lo que han conseguido. Por un lado está la parte de documentar y hacer la pequeña biografía de cada una de ellas, pero después hay que dibujarlas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso si tenías que dibujar, digamos, una cada día del mes? Pues claro, como os he dicho, ha sido un trabajo también de investigación. Entonces, cada día del mes, pues lo primero de todo era buscar información, porque no puedes ponerte a dibujar de cero. Tienes que saber, pues, por ejemplo, Marie Curie, qué cosas ha hecho, ¿no? Qué es lo que podría introducir en su ilustración, porque van a ser ilustraciones personalizadas, no puede salir solo ella. Y bueno, pues puse en la de Marie Curie, por ejemplo, me hizo gracia hacer un poco de juego, ya que fue química, pues hacer un poco de juego con los elementos de la alquimia, porque yo creo que también es como un poco mágico, ¿no? El hecho de descubrir un nuevo elemento, pues quise darle un tono más mágico a esta ilustración. Y pues cada día lo que hacía era eso, investigar sobre la mujer, abocetar qué elementos iban a aparecer en la ilustración, pasarlo a tinta. El proceso de ilustración me costaba entre 5 y 6 horas todos los días. Y después era condensar la información y subirla a redes sociales, que eso también es parte del reto, ¿no? El que todos los días lo subas a las redes sociales para que la gente vea lo que has hecho. Sí, pues fue un trabajo muy duro, pero también muy gratificante, porque era algo que tenía mucha pasión por hacer. No hice una, hice todas las que cupieron. En esta sí que no pude poner simbolismos ni nada por el estilo, pero quise poner a todas las que se quedaron fuera y que también me han inspirado. Y que la única diferencia entre el desnudo de una mujer y el de la luz es que la segunda parte de sí misma para no regresar, mientras que la primera camina a lo largo de un pasillo hacia la habitación del fondo, desprendiéndose de sus bragas lentamente hasta quedar prácticamente en suspenso. Lo raro es lo contrario, o que la teoría de los cuerpos se suben a los taxis con la esperanza de encontrar a su doble. Qué grande era ese que rápido. 3 de octubre. El poema empieza con un epígrafe que reza así: ¿a qué luchar por una gloria compartida ya con los más jóvenes? De Cansino Sassens, El divino fracaso. Que cómo eran aquellas noches de poesía. Eran de Nacho Vegas y Dylan sonando solitarios por la radio, de vasos rebosando un mal vino para aplacar la sed de ilusiones, o de pipas de agua aromando proyectos, hoy ya desvanecidos. Eran tardes que pasamos leyendo a nuestros dioses caídos en olímpicos infiernos y a desolados mártires del verso.
de discusiones sobre políticas abstractas, inasibles estéticas, poetas condenados sin futuro y algunas confidencias amorosas. Eran tardes donde cultivábamos el más honesto de los fracasos, el más notorio de los engaños, la más estéril de las verdades, totalmente convencidos de nuestra causa. Eran tardes de infusas metáforas, ritmos extravagantes y ritos de profetas. Eran tardes donde la juventud quedó rendida en un triste reloj sin manecillas. La señora presidenta. Llegan los ecos de la poesía maldita, de los poetas malditos, rostros enharinados y trampas espiral. Transcurre el segundero. Canciones soliloquio y delirios rojos sobre verdes atriles. Canciones soliloquio de delirios verdes sobre rojos atriles. Y el idioma del pensamiento calando, traspasando la lámina rota de la cordura. Transcurre el segundero. Pizarnik, compartiendo con duquesas sangrientas sus labios descarnados. Storni, corrigiendo en llanuras de agua rumorosos sonetos. Gómez Ruano, sin alma, violando la esperanza de débiles estrellas. Transcurre el segundero. Los quiebra ese temblor ebrioso de los dedos. Los quiebra todo acorde perfecto de silencio. Transcurre el segundero. Muchas gracias. Yo, pues, un día amaneció el día y estaba allí. Y entonces escribí Alts. Buscaré la mañana entre la niebla. Quiero escribirte un poema amor, un poema agua, un poema luna, un poema sol, un poema tierra. Quiero escribirte un poema, amor mío. Bea hace, ordena su equipaje. A mí me da mucha pereza. Necesito una maleta más grande. He comprado un rinoceronte. Y para terminar la lista de la compra, que también vino así, como todos estos poemas, que me vienen las palabras con las que a mí me gusta jugar y con las que nos gusta jugar a casi todos los que estamos aquí hoy, o bien leyendo o bien escribiendo. Amor, aquí te dejo la lista de la compra para toda la semana. Una docena de besos creo que serán pocos. Cuarto y mitad de ternura. 5 litros de cariño, 21 abrazos, 7 caricias sin reparos, 49 kilos de comprensión. Perdones de primera calidad, compra bastantes. 3 kilos de delicadeza. Si piensas que necesitamos más cantidad de lo que sea, coge lo que tú creas conveniente. Yo con esto me conformo. Mira a ver si hace falta algo más. Generosidad todavía tenemos. Mentiras no compres, que sientan fatal. Hoy llegaré pronto. Te amo. Muchas gracias. Que aproveche el vermú y muchas gracias tanto a Pilar como a la organización de la feria. Soy un esclavo que en la celda aguarda y soy el verdugo que el hacha blande. Soy el gentío que en la plaza protesta y soy la mano que oprime. Soy las bocas que como desiertos se agrietan y soy el hambre que guardan. Soy el vagabundo que en alfombras de cartón muere y la bota que acaricia su cabeza. Soy la maldad infantil que se ceba con el débil y soy la voz que no dice nada. Aunque muchas veces dicté la sentencia, siempre he llevado una vida de esclavo. Esclavo de un nombre, esclavo de un cuerpo, esclavo de ser Cristo, esclavo de ser la fusta y la espalda que recibe, esclavo de ser clavo y la mano que recibe, esclavo de ser martillo, esclavo de ser cráneo, esclavo, en fin, toda una vida. Verdugo, en fin, de nacimiento. Y las veces que soy más esclavo son las veces que os esclavizo
para sentir que no tengo amo. ¿Cómo ser yo si la boca con la que beso es la boca con que difamo? Si los ojos con los que os odio son los ojos con los que os amo. Si las calles que transito y los amigos que abrazo me parecen todos distintos. Pero soy yo el que ha cambiado. Decidme, ¿cómo puedo ser el mismo? ¿Cómo ser yo si el rostro que hace muecas ante la miseria del mundo es el mismo rostro que sonríe ante la soledad del espejo? Si no hay nada que me una con el resto de Adrianes, si cada noche uno perece, si cada día uno renace, decidme, ¿cómo puedo ser el mismo? ¿Cómo podéis decir que soy el mismo si el que comenzó el poema y el que ahora lo termina ya son diferentes, ya son distintos? Gracias. Ya no será, ya no te tendré vacío en esta lluvia eterna, ya no te cubriré el vientre con tus entrañas. La nostalgia te funde el cuerpo de gris con tu futuro en esta acera eterna. Ya no serás eterna, eternamente tuya. La muerte te ha cubierto con su capa y ahora respiras el universo angelical mientras palpitan tus huesos cuando me acerco a tu vera. Y te miro, tus sueños vacíos a mí me pertenecen. Solo fue un instante, un momento. Las palabras desaparecieron, cayeron en lo más profundo de esta lóbrega librería. Que nunca pierdas lo que durante tanto tiempo labraste, de sol a sol y de luna a luna en la tierra, para que la acunes las noches que llore ahora que ya no puedo sostenerla en mis brazos ni un minuto más. Ahora que no pesa 1000 quilates de plomo fundido y puedo soltarla y lanzarla al aire como una pluma anaranjada y ardiente, como un soplo de viento fresco. No volveré a atarla al tobillo como un lastre que va al mar, llevando una vida detrás. No volveré, pájaro inmóvil, roca escarpada, barco varado. Yo soy el padre de Blas y esta es mi esposa Alicia. Pero pasa hombre, no estáis ahí fuera, sentados. Bueno, ¿tú de dónde? Porque por el apellido no parece muy de aquí. No me puedo quejar, me gusta mucho la ciudad. Normal. ¿Ves, Alicia? La televisión es ajena, no somos tan retrógrados como dicen. ¿Qué, Javi? ¿Una cerveza? Es Xavi, papá, no Javi. Bueno, pero aquí en España será Javi, ¿eh? Digo yo que si estamos en España hay que llamar a las personas con su nombre en español. Ya, pero su nombre es Xavi. Como si estuvieras en tu tierra. Ah, gracias, muy amable, pero es que ya hemos picado algo, ¿eh? Ah, picar. Los jóvenes de hoy os estáis amariconando, ¿eh? ¿No que habéis comido pijadas de esas que os gustan ahora? El tofu, el hummus o mierdas así. Bueno, pues es una suerte que os riáis, que lo importante es la risa, que juguemos con ella, porque es que si no, para ser unos amargados no vale la pena. Para 2 ratos que estamos aquí, mejor pasándolos bien que no enfadados. Así que nada, que muchísimas gracias a todos por haber venido. Allí está mi stand, mi padre pasará por ahí porque os lo querrá vender a todos. Y nada, que esto también, que decía, a las 2:15 corre mi hermana en Teledeporte, así que campeonato de Europa. Vamos para casa. Así que todos para casa a ver.